Amigo mío, qué bueno que viniste. Siéntate aquí conmigo un rato. Sabes, hay días en que la vida parece árida, árida de esperanza, árida de alegría, árida incluso de esa fe que una vez fue tan vibrante dentro de nosotros. Miramos al cielo, hacia arriba, y todo lo que vemos es un azul sin promesas, un sol implacable, y nos preguntamos, ¿me ha olvidado? Hoy quiero contarles una historia. No es una historia de reyes lejanos ni de profetas. Es la historia de gente como yo, como ustedes. Es la historia de Josué y Amelia. Imagina un terreno que antaño produjo mucho maíz y muchos frijoles. Un terreno que guardaba los recuerdos de los padres de Josué y de los padres de Amelia. Ahora, imagina ese mismo terreno, 10 años después. 10 años. Cuenta conmigo. 3.650 días. Uno tras otro. Y ni una sola gota de lluvia. Lo que antes era una alfombra verde, ahora era un manto de polvo color teja. Su casa de adobe, que una vez había olido dulcemente el café de Amelia mezclado con el aroma de la tierra húmeda, ahora solo olía a polvo. El polvo era tan fino que se filtraba por debajo de la puerta, cubría los muebles con un manto gris, se les metía en la nariz y la garganta. El silencio era lo más ensordecedor en aquel lugar. No se oía el canto de los pájaros, no se oía el zumbido de los insectos, no se oía el susurro del viento entre las hojas, porque ya no quedaban hojas. Joshua, un hombre de 70 años, tenía manos que parecían mapas de aquella tierra árida, gruesas, agrietadas, surcadas. Cada mañana, incluso antes del amanecer, hacía lo mismo. Se levantaba de su cama crujiente, se ponía sus viejas botas, tomaba su gastado sombrero de paja y caminaba hasta la puerta. Y allí se quedaba, mirando hacia el este, esperando. No esperaba el sol, porque el sol era su enemigo. Esperaba una nube, incluso una pequeña nube, oscura y densa. Amelia, con su cabello blanco como el algodón, observaba desde la ventana de la cocina. Veía los hombros de su esposo cada día más caídos. En los primeros años su fe era fervorosa. Reunían a los vecinos, cantaban, rezaban en voz alta. «Envía lluvia, Señor, riega nuestra tierra». Pero los vecinos se fueron, uno a uno. Vendieron lo que pudieron, cargaron lo que les quedaba en una carreta y se marcharon a la ciudad, a otros estados. Ahora, la oración de Joshua y Amelia era un susurro cansado, casi sin fuerza, emitido en la oscuridad de la habitación, antes de dormirse. «Acuérdate de nosotros, Padre». El 10º año fue el peor. La tierra no solo estaba seca, estaba muerta, agrietada con fisuras tan profundas que parecía como si el mundo mismo se hubiera partido en dos. El ganado había desaparecido. Las gallinas, las últimas, también. Solo quedaban aquellos 2 ancianos y un pozo que daba un cubo de agua turbia al día. Josué miró al cielo, y el cielo le pareció de bronce, un azul implacable, casi burlándose de su insignificancia. El dolor de Josué no era solo hambre, no era solo sed, era el dolor de ver cómo el legado de su padre se convertía en polvo entre sus dedos. Era el dolor del silencio de Dios. 10 años rezando por lo mismo. 10 años recibiendo el mismo silencio como respuesta. Su fe estaba tan resquebrajada como el suelo que pisaban. La pregunta que flotaba en el aire seco y caluroso ya no era «¿cuándo lloverá?». La pregunta, la que no se atrevían a formular en voz alta era «¿vale la pena seguir rezando?». La suave música continúa, pero con un toque de melancolía y perseverancia. Y los días, querida, los días se arrastraban. La rutina de la espera es terrible, porque nos consume por dentro. El sol salió, abrasador. Joshua remendó una cerca que ya no protegía nada. Amelia barrió el polvo de la casa.
solo para verlo regresar minutos después. Era un trabajo inútil, pero era lo que los mantenía en pie. Era la terquedad de la vida. A veces, a lo lejos, en el horizonte, aparecía una nube oscura. ¡Ay! El corazón de Joshua daba un vuelco. Corría adentro. «Amelia, mira, parece que ya viene». Y los dos se quedaban en el porche, tomados de la mano, observando. Pero la nube... la nube pasaba de lado, se desviaba, como si una mano invisible la empujara lejos de su tierra. Y cada falsa esperanza era como otro pequeño clavo que se clavaba en la cruz de su paciencia. «Creo que Dios se ha olvidado del camino hasta aquí, Amelia», dijo Joshua una noche, con la voz entrecortada por la emoción. Amelia, el silencioso pilar de la pareja, dejó de remendar el calcetín, miró la lámpara de queroseno cuya pequeña llama luchaba contra la oscuridad. «Él no olvida el camino, Joshua. Quizá seamos nosotros quienes hemos olvidado cómo suena su voz». Pero era difícil. ¿Cómo se podía oír la voz de Dios cuando el único sonido era el silbido del viento seco entre las tejas sueltas del tejado? ¿Cómo se podía creer en la vida cuando todo a nuestro alrededor gritaba muerte? El pozo. El pozo era el corazón de la casa y se estaba secando. Cada día el cubo tardaba más en llenarse, el agua salía más sucia. Amelia tenía que colarla 3 o 4 veces con un trapo para poder beberla. Sabían que se estaba acabando, y cuando el pozo se secara, sería el fin. Joshua empezó a tener serias dudas. ¿Hicimos mal en quedarnos, Amelia? Todos se han ido, todos intentan rehacer sus vidas en otro lugar. Y aquí estamos nosotros, discutiendo con Dios. ¿No deberíamos habernos ido también? ¿Es nuestra fe verdadera fe o es solo orgullo? Era una pregunta peligrosa, una pregunta que sacude los cimientos de toda una vida. 10 años. Niños nacieron, crecieron y nunca vieron llover. Para ellos, la lluvia era un cuento de los ancianos. Amelia, sin embargo, se aferraba a una sola cosa: la vieja Biblia, con su cubierta gastada, que había pertenecido a su madre. Ya no tenía fuerzas para leer la letra pequeña a la luz de la lámpara, pero pasaba la mano por esas páginas delgadas, como si tocara algo sagrado. Recordaba las promesas y oraba, ya no pidiendo lluvia, sino fuerza. «Señor, no permitas que dude de tu amor. Aunque no llueva, no permitas que olvide quién eres». Estaban al límite. Ya no era una prueba de paciencia, sino de supervivencia. El desierto les había calado hondo, y el silencio del cielo era ensordecedor. Josué miró sus manos vacías, la tierra desierta, el cielo vacío, y sintió un vacío que parecía engullirlo por completo. El 10º año llegaba a su fin, y con él, al parecer, se extinguiría también la última gota de esperanza. La música cambia sutilmente, una nota de misterio, una cuerda solitaria. Y fue precisamente allí, amiga mía, hija mía, en la parte más árida del alma, en el fondo del abismo de la desesperación, donde algo diferente sucedió. No fue un trueno, no fue una nube. El cielo permaneció igual, un azul acero implacable. Joshua hacía lo que hacía todos los días, caminar por el terreno baldío. Le gustaba llegar al borde, donde había una higuera enorme, pero no estaba marchita por la sequía de 10 años. No, esa higuera llevaba muerta, quizá 30, 40 años, desde que Joshua era pequeño. Un rayo la había partido en 2 décadas atrás. Era el esqueleto de un árbol, un monumento a la muerte. Las ramas retorcidas y grises parecían garras arañando el cielo. No tenía hojas, no tenía corteza, era solo madera muerta. Joshua se detuvo, como siempre, a mirar aquel esqueleto, y fue entonces cuando lo oyó. Lugar. Un sonido,
Un sonido que no había oído en tanto tiempo que su cerebro tardó en procesarlo. El sonido de una gota. Miró al cielo. Nada. Despejado. Todo está en mi cabeza, pensó. El sol me hace oír cosas. Se giró para marcharse. Ploc, ploc. Se detuvo. El corazón le latía con fuerza. ¿De dónde venía ese ruido? Se acercó a la higuera muerta. Miró el suelo polvoriento a sus pies. Y lo vio. Una pequeña mancha oscura en el polvo. Húmeda. Alzó la vista, siguiendo con la mirada el tronco muerto. Y entonces sus ojos, viejos y cansados, se fijaron en algo que no debería estar allí. En una de las ramas más altas, de las que parecían carbón, había una hoja. No era una hoja seca, era una hoja verde. Un verde tan brillante, tan vibrante, que parecía un error. Parecía lastimar la vista entre tanto gris y marrón, una sola y obstinada hojita de higuera. Joshua se estremeció. ¿Cómo? ¿De un árbol muerto? ¿Muerto desde hace 30 años? Se acercó. Apoyó su mano temblorosa sobre el tronco. El tronco estaba seco, frío, muerto. Pero de algún lugar había salido esa hoja. Volvió a mirar el suelo, la mancha húmeda. ¿Sería rocío? Pero ¿cómo si la noche había sido seca y calurosa? Tocó la hoja. Era real, era suave y estaba húmeda. Joshua no sintió alegría, sintió confusión, miedo. ¿Era una ilusión? Ese sol, esa sed, ese dolor, ¿lo estaban volviendo loco? Miró a su alrededor. El silencio, la aridez y esa hoja verde imposible. No se lo contó a Amelia, se lo guardó para sí mismo. Ese día volvió a casa con una opresión en el pecho. No era esperanza, era asombro. ¿Qué era eso? ¿Qué clase de señal era esa, nacida de la muerte y no del cielo que observaba con tanta atención? El mundo parecía haberse puesto patas arriba. Aquella hoja de papel era absurda. Una coma verde en medio de un largo libro de polvo. ¿Qué significaba? La música aumenta ligeramente en intensidad. El misterio se profundiza. Joshua no durmió esa noche. Se revolvió en la cama de paja, oyendo el sonido de una gota de agua imaginaria que le caía de la cabeza. Lugar y la imagen de esa hoja verde. Intentó convencerse de que era un error, que algún pájaro, pero qué pájaro, había dejado caer una semilla allí y que el rocío, pero qué rocío, la había hecho brotar, pero la hoja no estaba en el suelo, estaba en la rama muerta. Se levantó antes del amanecer. No fue a la puerta a mirar el cielo, fue directamente a la higuera muerta. Amelia, al notar la ausencia de su marido en la cama, lo siguió a distancia, con un chal sobre los hombros. Joshua llegó, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Ya no era solo una hoja, eran tres hojas verdes y exuberantes, como si se burlaran de la sequía que las rodeaba. Y el sonido plato, plato, fue más rápido. Había un pequeño charco de humedad en la base del árbol. Amelia se acercó en silencio. Vio el asombro en el rostro de su esposo. Observó las hojas. Observó la humedad. No dijo nada. No hizo preguntas. Simplemente observó. Entonces Amelia hizo algo que a Joshua le pareció una locura. Se dio la vuelta y regresó a casa con paso decidido. Joshua se quedó allí, observándola, sin comprender. Minutos después, regresó, y traía en sus manos la jarra de barro, la jarra que contenía su agua, el agua potable, el agua que racionaban gota a gota. «Amelia, ¿qué vas a hacer?», preguntó Joshua con voz ronca. «Esta es nuestra agua». Amelia no respondió. Se acercó a la base de la higuera muerta. Se arrodilló en el polvo, y con una calma que Josué no comprendió, vertió el agua preciosa sobre la raíz seca del árbol muerto. «Amelia, no», gritó Joshua, «lo estás desperdiciando». Terminó de verter el agua,
Dejó la jarra vacía en el suelo, tocó la raíz y dijo más para sí misma que para él: «No lo sé, Joshua. Mi corazón me lo dijo». Esa noche sucedió algo más. Amelia soñó. Soñó con su abuela, la mujer que plantó aquella higuera hacía tantos años. En el sueño, su abuela estaba junto al árbol, no muerta, sino cargada de higos. Y su abuela le sonrió a Amelia y le dijo: «La sequía es larga, nieta mía, pero la raíz es más profunda que la sequía. La raíz sigue viva». Amelia se despertó en mitad de la noche. La habitación estaba oscura. Le tocó la cara a Joshua. Estaba despierto. «Josué», susurró con la voz temblorosa por primera vez. Soñé con la abuela. Ella dijo que la raíz vive, la conexión, el primer brote de la hoja, el impulso de Amelia de ofrecer el agua preciada, y ahora el sueño». Por primera vez en 10 años, Joshua y Amelia no miraron al cielo. Se miraron el uno al otro. La sequía había matado las ramas, había matado todo en la superficie. Pero el milagro venía de abajo, venía del lugar que habían dado por perdido, que encontrarían al amanecer. La música ahora está llena de anticipación, suspenso y emoción creciente. Este es el clímax. No esperaron a que saliera el sol. En esa oscuridad que precede al amanecer, en esa hora que llaman la boca de la noche, los dos ancianos caminaban de la mano sin lámpara, guiados únicamente por su fe recién descubierta. El aire estaba quieto, caluroso. El olor a polvo era el mismo. El cielo estaba despejado, las estrellas comenzaban a desvanecerse. Nada, absolutamente nada, hacía presagiar lluvia. Pero cuando se encontraban a unos 20 metros de la higuera muerta, se detuvieron. Escucharon. Ya no era uno plato. ¡Plato! Amigo mío, amigo mío. El sonido era de agua, agua corriendo. No era un río, no, era un hilo. Un sonido claro y musical, uno que no habían oído en una década, un sonido que parecía desgarrar el silencio de aquella tierra. Joshua echó a correr, corría como si no hubiera corrido en 30 años. Amelia lo seguía de cerca, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Llegaron y cayeron de rodillas, la higuera muerta, de una gruesa grieta en el tronco principal, en esa madera gris y agrietada, brotó agua a borbotones. No era un goteo, era un flujo constante y cristalino que brillaba como plata en la tenue luz del amanecer. El agua goteaba por el tronco muerto y donde tocaba, pequeñas hojas verdes brotaban con fuerza, como si la vida hubiera estado atrapada y se liberara en ese instante. El agua fluyó hacia abajo, golpeando la raíz que Amelia había mojado y formando un charco, un gran charco, y del charco el agua rebosó y comenzó a correr, un pequeño hilo de esperanza, abriendo un nuevo camino en el viejo polvo. Josué temblaba tanto que no podía moverse. Miró el agua, miró el cielo, miró el árbol. No tenía sentido. Era imposible. Amelia, con lágrimas que le limpiaban el polvo del rostro, gateó hasta la base del arroyo. Metió las manos bajo la superficie. El agua le llenó las manos. Se las llevó a la cara y bebió. Cerró los ojos, y un sollozo de alegría, de alivio, de 10 años de dolor que se desvanecían, escapó de su pecho. «¡Bebe, Joshua!», gritó riendo y llorando. «¡Bebe! ¡Está dulce!». Joshua se arrastró hasta allí, apoyó la cabeza contra el tronco muerto de la higuera, y lo sintió. El tronco vibraba, estaba vivo, y el agua estaba fría, en un día que ya prometía 40 grados. Abrió la boca y dejó que el agua milagrosa fluyera directamente del árbol a su garganta reseca. Era agua, agua de verdad. Oraron durante 10 años para que cayera agua del cielo.
Y Dios, en su tiempo, en su sabiduría, hizo que el agua brotara de las profundidades. No usó las nubes, usó la raíz muerta. No envió la solución que esperaban, envió la solución que necesitaban, del lugar más inimaginable. Allí permanecieron, acurrucados en el lodo fresco, bajo la higuera que volvía a la vida, mientras salía el sol que durante 10 años había sido su enemigo, ahora bañaba las gotas de agua y las hacía brillar como diamantes. La sequía no había terminado en ninguna parte del mundo, pero allí, en ese pedazo de tierra, había brotado el manantial. La música se vuelve suave, reflexiva, llena de calidez humana. ¡Ay, mi querida, qué historia! ¡Qué hermosa es la obra de Dios! Aquella agua que brotó de la higuera muerta, no solo apagó la sed de Josué y Amelia, no solo regó su tierra, sobre todo regó su fe, que estaba casi muerta. ¿Y sabes cuántas veces no nos parecemos a Josué? Pasamos la vida mirando hacia arriba, mirando al cielo, con las manos juntas pidiendo: Señor, envía lluvia, resuelve este problema, cura esta enfermedad, restaura este matrimonio, crea esta oportunidad laboral. Lo definimos como un milagro, Él debe ser. Le decimos a Dios de dónde la bendición tiene que llegar. Tiene que ser así, Señor, tiene que venir de allí, tiene que ser esa nube oscura. Y como nos centramos tanto en la lluvia que creemos necesitar, no nos damos cuenta de la hoja verde que brota en el lugar imposible. La historia de Joshua y Amelia me enseña que Dios es un Dios de profundas raíces. Él es el Dios que se especializa en traer vida de la muerte. Su milagro no fue evidente, no estaba en las nubes. El milagro estaba oculto. Estaba en lo que todos, incluso ellos mismos, ya habían llamado muerto. Quizás te encuentres en esa situación hoy. Quizás lleves 10 años sufriendo una sequía. Tal vez no sea una sequía de agua, como la de ellos, pero quizás sea una sequía en tu corazón, una sequía en tu hogar, una aridez en tu alma. Y miras al cielo, y el cielo parece de bronce. El silencio parece gritar que Él te ha olvidado. Hijo mío, hija mía, presten atención. Podría ser que la respuesta no venga de la lluvia que esperan. ¿Será que Dios está haciendo brotar una nueva esperanza donde ya lo habías dado por perdido? En una situación que creías muerta, en una relación que pensabas irreparable, en un sueño que habías enterrado bajo un montón de polvo. La fe, esa fe que Dios nos da, es como la raíz de la higuera. Aunque la superficie esté muerta, agrietada, seca, la raíz en lo profundo, donde nadie la ve, está viva y solo espera su toque. Tenía muchas ganas de escuchar tu historia. Quería que reflexionaras sobre tu vida en este momento. ¿Cuál es esa lluvia por la que has estado orando con tanta insistencia? Y dime, ¿has notado, o tal vez estás notando ahora, cómo Dios hace brotar agua de un lugar que parecía imposible en tu vida? Comparte tu testimonio aquí en los comentarios. Hablemos. Tu historia, tu hoja verde, podría ser justo la señal que alguien más de nuestra familia necesita ver hoy para no rendirse. Si este mensaje te ha conmovido, escribe amén abajo. Dale me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más corazones sedientos de fe. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad de fe, suscríbete al canal. Acompáñame más a menudo para que podamos compartir estas bendiciones. Que Dios te acompañe, querida. Y nunca olvides, no te limites a mirar las nubes, mira las raíces.